Hace 3 años, ocurrió algo que cambió la economía mundial. Un simple chat en Internet empezó a escribir textos, programar código y responder preguntas complejas. En pocos meses, miles de empresas cambiaron su forma de trabajar, y millones de personas comenzaron a preguntarse si sus empleos estaban en riesgo. Pero lo interesante es que esa revolución era solo el principio, porque ahora la inteligencia artificial está saliendo de la pantalla y está entrando en el mundo físico, en forma de robots. Y si observas lo que está ocurriendo en este momento en fábricas, almacenes, carreteras y laboratorios, te darás cuenta de algo inquietante. La próxima gran disrupción tecnológica no será digital, será física. La pregunta incómoda es esta: ¿qué ocurre cuando las máquinas no solo piensan, sino que también trabajan? Y más importante todavía, ¿qué ocurre con la economía cuando el coste del trabajo humano deja de ser necesario? En este video vamos a analizar la revolución que se está gestando con la robótica y la inteligencia artificial. ¿Por qué algunos países ya están apostando miles de millones en esta tecnología? ¿Qué cambios económicos podrían producirse en los próximos años? ¿Y por qué esta transformación podría cambiar para siempre nuestra relación con el trabajo, el dinero y el valor? Contexto. La mayoría de personas piensa que la revolución de la inteligencia artificial empezó con los chatbots. Pero desde un punto de vista estratégico, eso fue solo la fase 1. La inteligencia artificial aprendió primero a procesar información, ahora está empezando a interactuar con el mundo real. Y ahí es donde entra la robótica. La idea es sencilla en apariencia: construir máquinas físicas que utilicen inteligencia artificial como cerebro. Robots capaces de ver, interpretar su entorno y ejecutar tareas que hasta ahora solo podían realizar los seres humanos. Durante décadas esto parecía ciencia ficción, pero en los últimos años han ocurrido 3 avances que lo han cambiado todo. Primero, la inteligencia artificial ha alcanzado un nivel de comprensión y aprendizaje mucho más avanzado. Segundo, los sensores, cámaras y sistemas de percepción se han vuelto mucho más precisos. Y tercero, el coste de la tecnología necesaria para construir estos sistemas ha caído de forma radical. Cuando estas 3 variables se combinan, aparece algo nuevo: robots capaces de trabajar, no como máquinas industriales limitadas a una sola tarea, sino como sistemas relativamente versátiles. Y lo interesante es que ya están empezando a desplegarse. De hecho, esta transición ya se puede observar en la vida cotidiana. Por ejemplo, en mi caso tengo un coche con conducción autónoma. Y cuando lo utilizas durante un tiempo te das cuenta de algo sorprendente. La conducción automática funciona. No es perfecta, pero es extraordinariamente eficiente. El coche interpreta señales, detecta vehículos, calcula distancias y toma decisiones en tiempo real. Es decir, un proceso que durante décadas consideramos exclusivamente humano, ya está siendo ejecutado por una máquina. Y ese es solo un ejemplo. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo en otras industrias es aún más significativo. Desarrollo del problema. Si observas las grandes empresas tecnológicas y logísticas, notarás un patrón claro. Cada vez más procesos están siendo automatizados. En grandes almacenes logísticos, miles de robots se encargan de mover productos, clasificar paquetes y optimizar rutas. En centros de producción industrial, sistemas robóticos ensamblan piezas con una precisión imposible para los humanos. Y en algunas ciudades ya circulan vehículos completamente autónomos transportando pasajeros. Pero lo verdaderamente interesante está ocurriendo en otro lugar: China. Allí el despliegue de robots industriales y humanoides está avanzando a una velocidad impresionante. El motivo es simple: existe una estrategia nacional para acelerar el desarrollo de esta tecnología. Subvenciones, financiación, infraestructura y apoyo político. El objetivo es claro: dominar la próxima gran revolución tecnológica. Porque quien lidere la robótica tendrá una ventaja económica enorme. Lo que cree la mayoría. La mayoría de personas observa estos avances con una mezcla de fascinación y preocupación. Algunos creen que los robots simplemente harán el trabajo pesado o repetitivo. Otros temen que eliminen millones de empleos. Pero ambas visiones suelen quedarse en la superficie del problema. Porque el verdadero impacto de la robótica no es solo laboral, es económico y posiblemente estructural. ¿Dónde está el riesgo real? Para entenderlo, hay que analizar el concepto más importante de toda economía: el coste del trabajo. Durante siglos, prácticamente todos los bienes y servicios han dependido de una variable fundamental: la mano de obra humana. Fabricar productos, construir edificios, transportar mercancías, preparar comida,
todo implicaba pagar a personas para realizar esas tareas. Pero si los robots comienzan a realizar una parte significativa de ese trabajo, la estructura de costes cambia radicalmente. Porque una vez construido un robot, su coste marginal de trabajo es extremadamente bajo. No necesita salario, no necesita descanso, puede trabajar las 24 horas. Y puede replicarse a gran escala. Esto significa que muchos bienes y servicios podrían producirse a un coste mucho menor. Y eso, desde el punto de vista económico, es una revolución. Cuando la tecnología reduce drásticamente el coste de producción, ocurren dos cosas. Primero, los precios tienden a bajar. Segundo, la productividad global aumenta. Esto ya ha ocurrido varias veces en la historia. La máquina de vapor, la electricidad, la informática, Internet. Cada una de estas tecnologías multiplicó la capacidad productiva de la sociedad. Pero la robótica podría llevar ese proceso un paso más allá. Porque no solo automatiza información, automatiza acción. Y eso significa que una enorme cantidad de tareas humanas podrían ser ejecutadas por sistemas autónomos. Manufactura, logística, construcción, transporte, incluso ciertos servicios. Esto no significa que todos los trabajos desaparezcan, pero sí implica que la estructura del mercado laboral cambiará profundamente. Aquí es donde aparece un cambio de perspectiva importante. Durante siglos, el trabajo ha sido el mecanismo principal de distribución del ingreso en la sociedad. Trabajas, generas valor, recibes un salario. Pero si la producción depende cada vez menos del trabajo humano, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se distribuye la riqueza generada por sistemas automatizados? Este debate apenas está empezando, pero cada vez más economistas plantean la posibilidad de modelos distintos. Entre ellos, uno que aparece con frecuencia en estas conversaciones: la renta básica universal, cambio de mentalidad. La idea es relativamente simple. Si una economía altamente automatizada puede producir abundancia de bienes y servicios con muy poco trabajo humano, tal vez parte de esa riqueza podría redistribuirse de forma básica para garantizar estabilidad social. No es una idea nueva. Pero en un mundo con inteligencia artificial y robótica avanzada, vuelve a ganar relevancia. Porque el desafío no será producir más. Será cómo repartir lo producido. Y cómo redefinir el papel del ser humano en una economía altamente automatizada. Soluciones y adaptación. Desde un punto de vista estratégico, la pregunta más interesante no es si esta transformación ocurrirá, sino cómo adaptarse a ella. A lo largo de la historia, cada revolución tecnológica ha creado nuevas oportunidades, pero también ha desplazado actividades antiguas. Los trabajos repetitivos suelen ser los primeros en automatizarse, mientras que las actividades que requieren creatividad, pensamiento estratégico o interacción humana tienden a mantenerse más tiempo. Por eso algunos analistas creen que el futuro del trabajo podría orientarse más hacia áreas como la creatividad, el diseño, el arte, la investigación o la innovación. Actividades donde la imaginación humana sigue teniendo un valor único. No porque las máquinas no puedan producir contenido, sino porque las personas valoran experiencias humanas auténticas. Escenario futuro. Si observamos el escenario optimista, la robótica podría generar una era de abundancia. Bienes más baratos, mayor productividad, más tiempo libre, y nuevas industrias que hoy ni siquiera imaginamos. Algo similar ocurrió con la revolución industrial. Aunque eliminó muchos trabajos tradicionales, también creó sectores completamente nuevos. Tecnología, ingeniería, servicios digitales, economías creativas. El resultado final fue una expansión enorme del nivel de vida global. Pero también existe un escenario más complejo. Si la transición ocurre demasiado rápido y las instituciones económicas no se adaptan, podrían aparecer tensiones sociales importantes, desigualdad, desplazamiento laboral, concentración de riqueza en empresas tecnológicas. Este tipo de desafíos no serían técnicos, serían políticos y sociales. ¿Cómo prepararse? Por eso, desde un punto de vista estratégico, lo más importante es entender la dirección del cambio. La tecnología está avanzando. La inteligencia artificial sigue mejorando. Y la robótica está comenzando a integrarse en la economía real. Ignorar esta transformación no la detendrá. Pero comprenderla permite anticiparse. Aprender nuevas habilidades. Entender cómo evoluciona la economía. Y observar dónde se está moviendo el capital y la innovación. Porque cada revolución tecnológica redistribuye oportunidades.
La historia económica muestra un patrón repetido. Cada vez que aparece una tecnología capaz de multiplicar la productividad humana, el mundo cambia. La imprenta, la electricidad, Internet. Y ahora posiblemente la combinación de inteligencia artificial y robótica. Todavía estamos en las primeras fases de esta transformación, pero las señales ya están ahí. Robots en fábricas, vehículos autónomos, almacenes automatizados, sistemas inteligentes que aprenden cada día más rápido. Lo interesante no es si esta revolución llegará. Lo interesante es que probablemente ya ha empezado. Y como ocurre siempre con los grandes cambios tecnológicos, habrá quienes la observen desde fuera. Y habrá quienes intenten entenderla antes de que transforme por completo el mundo. Si te interesa entender cómo la tecnología está cambiando la economía, la inversión y la forma en que se crea riqueza en el mundo moderno, en el próximo vídeo vamos a analizar otra transformación silenciosa que está ocurriendo en los mercados globales. Porque cuando cambian las reglas del sistema económico, las oportunidades también cambian. Y entender eso, muchas veces, marca toda la diferencia.